Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla y ex canciller en este país, colaborador en este espacio. Siempre un gusto tenerte, Luis Ernesto. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis. Pues mira, estoy preocupado. Acabas de hacer un comentario que me parece muy interesante. En 1989, y ya se nos olvidó, pero básicamente estamos hablando, pues, ¿qué te gusta? 30 años, ¿no? Es decir, en 1989 se pensó con el derrumbe del muro de Berlín que la democracia, los valores de la libertad individual quedaban ya de esa manera definidos como lo que iba a ocurrir en el mundo. Es decir, se pensó en ese entonces, el capitalismo ya ganó, la democracia es la forma de gobierno que debe prevalecer, el mundo va a avanzar tecnológicamente y todo eso va a ser utilizado para el beneficio de la población. Y nos dimos no sé cómo llamarle, pero realmente una borrachera de imaginación, suponiendo que todo, como tú dijiste, la historia se había acabado. Y resulta que la historia se está repitiendo, Luis, y es algo preocupante. Si uno observa primero la pandemia, que nos está afectando, y recuerda que hubo una pandemia similar hace prácticamente 100 años, si uno observa esta disputa de regímenes autoritarios que surgen porque hubo economías y gobiernos en los años 30, 40 que todavía seguían controlando de una manera oligárquica lo que ocurría en esas naciones, y nos referimos al presente y comparamos esas oligarquías, ya no desde el punto de vista de monarquías, etcétera, sino desde el punto de vista de controles por grupos específicos que manejan los mercados, que tienen las grandes empresas, que obtienen todos los beneficios del desarrollo económico para unos cuantos en lugar de distribuirlos adecuadamente entre la sociedad. Empezamos a ver que se repite la fotografía de lo que ocurrió desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 50 del siglo pasado. Es decir, tenemos ahora una situación en que la oligarquía son estas grandes empresas, estos grandes millonarios, estas gentes que dominan realmente las economías, los países, y son quienes deciden y distribuyen cómo se reparte lo que se genera de riqueza en esas economías, en esos países. Pero también vemos estos regímenes que van apareciendo de personas que piensan que el autoritarismo es la forma como realmente se debe de gobernar. Es decir, no vamos a llamarle una monarquía, pero bueno, se nos ocurre vivir en palacios. Pues en nuestro país tenemos un palacio donde está siendo habitado por el ahora presidente de la República, y se piensa que debe ser un régimen autoritario el que verdaderamente puede manejar a una nación y empezar a darle los beneficios que requiere. Entonces hay tres grandes disputas que yo veo que están regresando, Luis, y que pues van a ser las que van a definir cómo va a estar este siglo XXI. La primera de ellas, sin duda, es esta definición. Vamos a gobernar a través de democracia, con pesos y contrapesos, con estructuras que impidan que haya abuso de autoridad por cualquiera de los diferentes gobernantes que puedan existir, o vamos a tener regímenes autoritarios, regímenes que verdaderamente van a tratar de definir en una sola persona o en un solo grupo de personas cuál debe ser el proceso de gobierno de una nación. Cosas como la que ocurrió en México, Luis, en el sentido estricto de que no me nombras a mí como candidato a la gubernatura, pero entonces nombro a mi hija, que es un ejemplo clásico de estos regímenes, pues son definiciones de familias o de grupos de poder que van tratando de definir quiénes son los que deben gobernar y cómo deben gobernar. Esa es una gran disputa y no se da únicamente en México, se está dando en el mundo. La estamos viendo en Rusia, en Ucrania, en Europa, la estamos observando en Estados Unidos entre Donald Trump y ahora Joe Biden llegando, lo observamos en países asiáticos, en China. Es decir, estamos de regreso en esta discusión. Democracia debe ser la manera como nos gobernamos, o un régimen autoritario tiene más sentido porque propicia que se distribuya desde el centro los beneficios hacia la sociedad. Esta es una discusión, Luis, que tenemos que seguir viendo y que en México tenemos que observar con mucho cuidado. Es una discusión que representa, si los últimos 30 años en nuestra nación, desde el momento en que el entonces presidente Zedillo pierde el control de la Cámara de Diputados en 1997 y está obligado, por lo tanto, a negociar planes, programas de gobierno, y eso se mantiene hasta esta
elección del 2018, si verdaderamente eso es lo que conviene al país o si lo que conviene es regresar a un sistema como existía previo a, no voy a decir el 97, pero vamos a decir el 90, en el cual había un partido hegemónico que controlaba, que distribuía, que definía el proceso de gobierno y una oligarquía que funcionaba al lado de este gobierno, repartiéndose en el sentido de iniciativa privada lo que eran los beneficios económicos del país. La segunda disputa, sin duda, es ¿qué nos conviene más? ¿Una economía de mercado o una economía dirigida desde el centro por un régimen que va a definir cómo se distribuyen los bienes? Esa discusión que se pensó que había terminado en estos años que estamos platicando prácticamente, resurge con la gran crisis que se nos da a principios de este siglo, lo que se llamó la crisis financiera del 2008-2009, y ahora estamos viéndola de regreso. ¿Por qué? Porque no supimos cumplir los postulados de justicia social que debería traer el crecimiento y el desarrollo económico. Y la verdad es que hay que reconocer que mucho de lo que estamos observando hoy en este grupo popular, lo que nos está llevando al populismo nuevamente, es que no supimos distribuir correctamente los beneficios que estaba generándose por las nuevas innovaciones, por el crecimiento acelerado, etcétera. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es bien interesante, porque Joe Biden está regresando al concepto de que debe haber una democracia social, es decir, debe estar un sistema democrático, pero también debe preocuparse por el beneficio de todos. Acaba de hacer un pronunciamiento interesantísimo en su discurso, vamos a llamarle de los 100 días, aunque fue realmente ante el Congreso que está obligado el presidente de Estados Unidos, y en ese discurso él plantea que el gobierno tiene que hacer un gasto mayoritario para que haya una mejor distribución de ingreso en Estados Unidos, para que se generen los empleos que requiere la clase media y para que verdaderamente haya justicia social en esa nación. Ese discurso vale la pena leerlo porque es el planteamiento de un retorno al concepto de justicia social dentro de una economía de mercado. Y creo que estas son las discusiones que no estamos teniendo en México y que son importantes para que la población, para que todos los que vamos a votar decidamos por quién y de qué manera deberíamos hacer esa votación. Y para que obliguemos a los partidos políticos a que nos hagan propuestas, no nada más críticas, propuestas. ¿Qué propones? ¿Por qué vamos a votar? Y la última disputa pues es este concepto de globalización versus soberanía, ¿no? En donde ya estamos hablando de que si vamos a hacer nuestras propias vacunas, ya estamos platicando de cómo tenemos que manejar para que sea lo nuestro, lo que verdaderamente se desarrolle en nuestra propia nación. Y esa tercera disputa es la más importante, en mi opinión, porque es entre el concepto de que o el mundo define un programa de globalización en beneficio de todos, o nos vamos a ir otra vez a ese concepto de nacionalismo, soberanía, que hoy se está notando en la cuestión de las vacunas, que hoy nos está diciendo una pandemia que debió haber sido resuelta desde un punto de vista global, está siendo resuelta desde un punto de vista nacional. Incluso los regalos, entre comillas, de vacunas que se están proponiendo muestran esa consideración. Es la vacuna rusa y entonces los rusos distribuyendo su vacuna para tener control, para presentarse como nación poderosa. Los chinos haciendo lo mismo. Los americanos ahora intentando distribuir todas estas cantidades de vacunas que tienen en exceso para que se vea, primero, que es la soberanía lo que más define y segundo, que yo si tengo ese control como nación, puedo imponer mi voluntad en muchas otras naciones. Luis, estas tres disputas deberían ser bien planteadas en nuestro país, deberían ser el motivo de discusión de un programa político de cualquier candidato o de cualquier partido que quiera dirigir a nuestra nación y deberían ser verdaderamente los faros, las guías hacia dónde queremos ir como sociedad. Porque lo contrario es una sociedad de gente que está mal informada, de grupos políticos que solamente ven por sus intereses, como lo está demostrando el caso de Guerrero, y finalmente una situación en la cual vemos cosas como la de Tamaulipas, en donde la pregunta concreta que se debe hacer es, dame los elementos de información correctos y que se enjuicie adecuadamente a la persona. Y no que se sientan estas condiciones, por sentar me refiero a sentarse, si sientas condiciones en las cuales no sabemos
si verdaderamente se está haciendo una investigación de delito o se está haciendo una investigación por revanchismo político. El tema de autocrítica creo que es sumamente importante en torno a los daños que generó un modelo de globalización que después dio parte al capitalismo salvaje. Nos dicen aquí en el WhatsApp y con toda razón. En la década de los 90 se propaga este proyecto de globalización, pero con la crisis famosa de la subprime, de las casas que se vendían sin sentido, por ejemplo, de las deudas que se iban vendiendo y sobrevendiendo, que de repente provoca el estallamiento y la crisis de 2009, 2010, si no me equivoco, Luis Ernesto, y que nos da cuenta pues también ahí de la gran diferencia que puede generar un asunto así, ¿no? De la pobreza en la que podían quedar millones y millones. Es quizá este asunto de autocrítica, de cambiar el discurso, de buscar un discurso de acercamiento empático, porque de otra forma, pues vamos viendo cómo discursos sencillos, vulgarcísimos si quieres, pero sencillos, pues a final de cuentas van avanzando y conquistando. Es más fácil conquistar el hígado que conquistar el cerebro. Sin duda, Luis, y lo ha demostrado la presencia de Donald Trump en la política de Estados Unidos, ¿no? Es decir, Trump, con ese discurso sencillo al que haces mención, logra la presidencia y todos los valores que teóricamente tenía el gobierno de Estados Unidos, pues fueron destruidos por esta persona, ¿no? Es una persona en búsqueda de destrucción, no en búsqueda de construcción. Y lo que estamos observando en el mundo es algo equivalente. Tienes, por darte un ejemplo, lo que acaba de hacer Putin en la frontera Rusia-Ucrania, ¿no? Lleva las tropas, pone ahí un despliegue espectacular de tropas diciendo que lo que está haciendo es un ensayo, y el mensaje que está enviándole a Ucrania es: mira, yo te puedo invadir cuando quiera, ¿y dónde están tus amigos, sí, de Europa que te van a defender? Lo que observamos ahí es de nuevo lo mismo, ¿no? Es este tipo de presión con un discurso sencillo. El discurso es: yo te invado y nadie te defiende. Y lo que estamos pensando todos es, bueno, pues no habíamos dicho que habíamos creado las estructuras y se había pensado en esto. Pues no, porque lo que tú acabas de mencionar y tu participante, digamos, del auditorio en ese mensaje del capitalismo salvaje es, en realidad los beneficios se repartieron en una oligarquía, que es una oligarquía distinta, ya no es de monarcas, pero es una oligarquía de gentes con condiciones de vida pues que no tienen sentido en la sociedad actual, ¿no? Es decir, supermillonarios que no entendemos por qué existen ellos y no mejor condiciones para la mayoría de la población. Muchísimas gracias, Luis Ernesto Derbez. Siempre un gusto poder tener en este espacio y estamos al habla, si nos permites. En eso seguimos, y pues sobre todo porque ahí viene Kamala Harris, que va a ser interesante el viernes, a ver qué pasa. Eso va a estar buenísimo, a ver cuál es la propuesta de migración y cuál es la propuesta para poderlo frenar, y a ver si realmente, yo te preguntaría qué opinión te merece, si realmente va a llegar la lana de los Estados Unidos hacia Centroamérica. No creo que va a llegar, no de esa manera, pero bueno, el presidente también va a tener un problema con los centroamericanos, porque pues yo creo que debe haber ofensa en los centroamericanos de que el presidente haya tomado la bandera de cómo se debe desarrollar Centroamérica cuando no se discutió con ellos, ¿no? Totalmente. Gracias, Luis Ernesto Derbez. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo a todo el auditorio.